Y acompáñenme con su vista del versículo 16 en adelante. Lucas 12, 16 en adelante. Vamos a leer lo que se conoce regularmente esta parábola como el rico insensato. Dice así en el nombre del Señor Jesús. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Gloria a Dios. ¿Por qué los invité a que me siguieran en la lectura de este contexto bíblico, mis hermanos? Estamos viendo el tema: ¿a quién debemos temer? Bien, en Mateo 28:10 nosotros empezamos a introducir en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos dejó plasmado a través del apóstol Mateo, para decirnos que en la vida espiritual va a haber razones por las cuales temer. El Señor Jesús no nos oculta esa circunstancia, que vamos a tener esa experiencia en nuestra vida tarde que temprano. Pero a su vez Él nos hace llegar elementos bastante importantes y contundentes para que ese tipo de temores que van a provenir del ser humano, del elemento humano, de aquellos que se opongan a la predicación del Evangelio, de aquellos que se opongan a los propósitos de Dios para el ser humano, dice que ese temor nunca vaya a neutralizar nuestro testimonio, ni a paralizar la proclamación del Evangelio en el momento y en el lugar que Él designe, muy especialmente con personas determinadas, en momentos determinados, en lugares especiales. El Señor no quiere que el temor al hombre vaya a paralizarnos, a neutralizarnos, y para eso nos dijo la expresión: más bien temer, que quiere decir teman más fuerte a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahí termina Mateo 10:28. Ahora, esas expresiones que conforman ese versículo 28 de Mateo 10 tienen implícitos mensajes y prevenciones espirituales para nosotros muy importantes, empezando por aquello que ya estuvimos viendo de alguna manera en la predicación pasada, que si el hombre puede ser temible en lo que pueda hacernos a nosotros en esta vida, eso nunca se va a comparar con lo que pueda hacernos nuestro Creador si no cumplimos con su cometido. Alguien pudiera decir: bueno, el Señor Jesús debería ser un poco más tolerante, aquí más flexible. Él precisamente ya hizo las prevenciones de que vamos a enfrentar oposición fuerte,
rechazos, cárceles, azotes e inclusive la misma muerte. Entonces, ¿por qué no tolerarnos un poco de claudicación? ¿Por qué no tolerarnos un poco de falla? Si le damos lugar o si nos dejamos nosotros vencer un poco por ese temor al hombre. Pero el pensar de este modo contravendría de una manera muy clara el error o más bien estaríamos cayendo en el error que el Señor Jesús trata de hacernos evitar allí en Mateo 10:28, que el temor de Dios debe disolver, debe diluir todo cualquier otro temor que pueda acecharnos. En la iglesia primitiva murieron muchos hermanos cristianos de diferentes maneras, en las formas más tormentosas que nosotros pudiéramos pensar. En el Coliseo romano, si pudiera gritarlo en este tiempo, iba a exhibir horrendas muertes de hermanos, de cristianos, en el fuego, ante las fieras, despedazados. Y todo eso nos habla de que hubo en todos ellos un mayor temor de Dios que un mayor temor del hombre. Mencionaba, creo que el hermano Víctor Mayorga mencionó una anécdota de un varón llamado Policarpo. Debió haber sido un hermano del primer siglo, de la época de la iglesia primitiva. Hubo muchos. La mayoría de sus nombres no quedaron escritos, solamente algunos. Pero pues, por lo que decía el hermano, a Policarpo lo condenaron a morir en la hoguera, públicamente, en donde toda la gente pudiera estar ahí presente para presenciar ese espectáculo, por el hecho de que predicaba a Cristo y de que no quiso retractarse de ser un seguidor de Cristo, porque no quiso ofrecerle incienso al emperador y no quiso decir: César es mi Señor. Él lo que dijo: Jesucristo es mi Señor. Y sus ejecutores le dijeron esto, recuerdo en labios del hermano Víctor, y esto fue una realidad que se vivió mucho en la iglesia primitiva. Policarpo, ¿no le tienes miedo a este fuego que vamos a encender y que te va a consumir por completo? Le dijo: este fuego que van a consumir se va a apagar, dice. Va a terminar, dice. Pero el fuego que le esté esperando a ustedes y a todo aquel que no se arrepienta, ese no se va a acabar nunca, dice. Y ese fuego es al que hay que temer. Ese nunca se va a apagar. Solamente pues, es un ejemplo que podemos tomarlo nosotros como para ver que sí se puede servir al Señor. Tenemos que meternos más, gloria a Dios, en las cosas espirituales y estar en súplica constante ante el Señor para que nos ayude a temerle más a Él siempre. Y siempre, siempre, en todo momento en que quiera saltarnos un temor del ser humano, contrastarlo con el temor mayor que es el temor de Dios. Y eso nos va a ayudar, gloria a Dios, a superar toda adversidad. Bien. Pero acabamos de ver nosotros una parábola de un hombre rico que su visión fue planificar su vida de una manera egoísta en puntos extremos. ¿Sí? Dice que su heredad había producido mucho. Esta palabra heredad se refiere a sus bienes. Al parecer eran tierras de cultivo. Él tenía almacenes de un determinado tamaño, pero
Dios permitió que sus cosechas se multiplicaran grandemente. Y Él, como planificó egoístamente todo para adelante, cuando Él tuvo aquella abundancia de frutos, no se le vino a la mente, al pensamiento, decir, bueno, yo ya tengo mis bodegas, mis almacenes, ya los tengo llenos. Todo este fruto que no cabe aquí, voy a repartírselo a los pobres. Voy a compartirlo con aquel que está necesitado, pero no. Todo, e inclusive podemos ver aquí puros pronombres posesivos. Notemos que la palabra mis, mi, se enfatizan en el versículo 17 y en el versículo 18 y en el versículo 19. Dice, en donde dice mis frutos, en la parte final del versículo 17, en el versículo 18, mis graneros, y vuelve otra vez a decir, antes de finalizar el versículo, mis frutos y mis bienes, y después mi alma. O sea, todo Él lo planificó, poniéndose Él como punto medular, y nada más podía existir sino solamente Él y solamente para Él. Indudablemente que había mucha gente necesitada, como siempre la ha habido en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Aquí, a una hora de camino aproximadamente, manejando el vehículo, tenemos una de las ciudades, quizás no es la más rica del mundo, en donde se manejan capitales multimillonarios cada día, pero sí es una de ellas, San Francisco. Hay gente multimillonaria que nosotros ni nos imaginamos, propietarios de rascacielos, de cruceros, de empresas, de bancos. Pero también en esa ciudad está la otra cara de la moneda. Hay gente que duerme en las banquetas semidesnuda, gente que, claro, no vamos a achacar responsabilidad a nadie, solamente Dios es el único que tiene esa atribución, pero la mayoría es gente drogadicta, que quizás tuvo un hogar, tuvo una familia, tuvo un trabajo honesto, pero la droga fue denigrándolos, la embriaguez, el alcohol fue denigrándolos, hasta que perdieron toda dignidad humana en ellos mismos y duermen en banquetas, duermen en callejones. Los que más acomodadamente duermen se hacen unas casitas como de campaña ahí, y ahí pasan, hermanos. Entonces siempre va a haber con quién compartir, pero este hombre no quiso compartir absolutamente nada. Cuando tuvo la alternativa de cooperar con los demás, de compartir con los demás, no sé, el Señor en la parábola no le plació explicar qué clase de frutos eran. A lo mejor eran costales y más costales de frijol, de maíz, de garbanzo, de trigo, no sé qué, pero cualquier tipo de esos frutos hubieran sacado de muchos apuros a mucha gente pobre en aquel entonces. Esta es una parábola, hay que no olvidarnos que es una parábola y que no fue un acontecimiento real. Es una parábola que el Señor usa para enseñarnos verdades espirituales mediante el uso de alegorías. Y lo que nos está diciendo aquí para nosotros conectarnos con el tema es que el hecho de apropiarnos, el hecho de disponer egoístamente de los bienes sin querer compartir con los demás es una evidencia clara
de que tememos más a los hombres que a Dios, y es una evidencia clara, más enfáticamente hablando, de que cuidamos más nuestro cuerpo que nuestra alma. Y es aquí exactamente en donde yo quería llegar al ver esta parábola. Este rico insensato amaba más su cuerpo, su buena alimentación, su buen estado de salud, su buen vestido, su buena vivienda, su buen futuro. No quería pasar privacidades. Y cuando aparentemente ya todo lo había logrado, aquí la expresión que el Señor usa, dice que heriré a mi alma en el inicio del versículo 19. Heriré a mi alma. Es una manera de decir, no exactamente que él le haya dicho a su alma eso, pero es una manera de decir, se dijo a sí mismo. ¿Ah? Cayetano, ahora sí ya puedes estar tranquilo. Ya no tienes que preocuparte del futuro. Ya tienes el futuro asegurado. Por más que llegues a gastar en comida, en ropa, en vivienda, en viajes, en lujos, nunca te vas a acabar toda esa riqueza que has acumulado. De manera que a disfrutarla. Y es cuando el Señor aplica el aguijón de su palabra. Ese aguijón que, como suele suceder, llega y se clava y deja huella ahí para que nosotros recapacitemos y entendamos de que nuestra vida solamente está segura en las manos de Dios. Ahí nosotros sí vamos a estar en buenas manos. ¿Ah? Los monarcas de las naciones tienen sus especialistas de cabecera. Tienen sus cardiólogos mejores, sus neurocirujanos mejores, y los especialistas, sus arquitectos, etcétera, sus abogados, etcétera, todo lo tienen allí a disposición y muchas veces pagado con sueldo del mismo gobierno. Y ellos dicen, estoy en buenas manos con el médico fulano de tal que está allá, aquí a mi cabecera. Pero son elementos humanos que tarde que temprano también van a dar cuenta. La realidad es que solamente vamos a estar nosotros en buenas manos cuando nos pongamos en las de aquel que todo lo puede. Gloria a Dios. Diré a mi alma, el Señor le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. En otras palabras, ya no te queda tiempo para que lleves a cabo el disfrute de todo lo que tú has planificado. No va a ser para ti. Aquí el Señor dice que le plantea la pregunta, ¿y lo que has previsto, de quién será? Y esa pregunta no tiene una respuesta aquí definitiva, especial, aunque sí la tiene. La palabra, la respuesta genérica es, va a ser de otras gentes. Puede ser de los hijos, de la esposa, de parientes, etcétera, o puede ser de otras personas ajenas a la familia, o en última instancia puede ser para el gobierno. Puede ser para todo el mundo, le está diciendo el Señor, menos va a ser para ti, tanto que te afanaste. Y esto, mis hermanos, nos enseña pues de que así como cuando estuvimos viendo la parábola del rico y Lázaro, gloria a Dios, en donde también nos enseñó un mensaje espiritual de no considerarnos nosotros, para nosotros mismos, para nuestro adentro, propietarios de nada, todo del Señor. Gloria a Dios. Y gracias, Señor, por concederme esto, gracias por concederme esto otro, gracias por conceder. El rey David llegó a decirlo, todo es tuyo, Señor. Nosotros no estamos haciendo nada grande aquí, porque de nosotros mismos no podemos producir toda esta abundancia de oro, de plata, de cobre que estamos dando para tu ofrenda, para tu casa. Todo esto es tuyo. Y de lo que tú nos das, de eso mismo te damos para atrás. Entonces,
Gloria a Dios. No hay lugar para la jactancia, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien, entonces, este es un ejemplo que nos dice que cuando actuamos egoístamente para disfrutar de las cosas que el Señor nos concede, estamos dando evidencia de que amamos más nuestro cuerpo que nuestra alma. Ya estuvimos viendo que debemos darle más cuidado y más importancia a nuestra alma que a nuestro cuerpo. Yo estuve haciendo la aclaración también de que esto no quiere decir que vamos a andar todos harapientos, todos mal vestidos, como unos pródigos. No. Lo que sí el Señor nos está diciendo que tratemos, como vimos acá en Primera de Pedro. Leámoslo una vez más, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, que fue donde concluimos en la predicación del domingo pasado. Primera de Pedro, capítulo 3. Hablando sobre el atavío. En el versículo 3 nos dice qué clase de atavío el Señor no aprueba, que fue el atavío externo, peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El Señor no aprueba ese tipo de atavío. Es un atavío mundanalizado. Es un atavío que no tiene ninguna relación con la gloria de Dios. Es un atavío que no se relaciona en absoluto con la santidad de Dios. Es un atavío que honra la mundanalidad y honra el ego del ser humano. Y por tanto, todo aquel que profesa un cristianismo y que incurre en estas actitudes de atavío, está dando evidencia de que no le interesa en lo absoluto su alma, sino que le interesa, ni tampoco le interesa los requerimientos del Señor Jesucristo. Lo que más que le interesa es verse bien presentable para agradarse a sí mismo o a sí misma, y también para agradar al ojo humano que lo vaya o que la vaya a ver. Gloria a Dios. Entonces, pero el atavío que el Señor sí aprueba, lo tenemos en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Notemos, hermanos, cómo hay una palabra aquí muy significativa. Es la palabra incorruptible, y le vamos a añadir ornato. O sea, incorruptible adorno quiere decir esto. La palabra ornato se refiere a un adorno. Bien. ¿Y por qué dice que es incorruptible? La palabra incorruptible significa algo que nunca se corrompe, algo que nunca se desfigura, algo que nunca pierde su estado original. Eso es algo incorruptible. Y con esto nos está diciendo que el atavío que se mencionó en el versículo 3, por muy presentable, entre comillas, que se ponga una mujer o un hombre con el maquillaje, con un determinado tipo de peinado ostentoso, mundanal, aunque se llene de lujos, de joyas en partes de su cuerpo, o vista los vestidos más lujosos, más caros, más llamativos, eso se va a corromper. Eso se va a terminar, se va a desfigurar tarde que temprano, y por lo tanto es lo que el Señor reprueba. Pero el otro, el del corazón, aquel que se sincera con el Señor y aquel que busca agradarle por los medios que Él ya tiene establecido en su palabra, dice, ese atavío
nunca va a sufrir deformación, nunca va a sufrir una desfiguración, siempre se va a conservar, tanto en esta vida presente y también en la venidera. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos, hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 4, gloria a Dios. Epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4 de la segunda epístola de los Corintios. Vamos a ver otro contraste que la palabra de Dios nos muestra entre la importancia del cuerpo y la importancia del alma. Los dos, sigo repitiendo, son importantes, pero poniéndolos en la balanza, pesa más la importancia del alma que la del cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma trasciende a la eternidad, más allá de la tumba sigue existiendo. El cuerpo se acaba, bueno, cuando menos se termina su existencia con vida con el último respiro, cosa que no sucede con el alma. Bien, entonces dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 en adelante: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén, hermanos. Hasta ahí, hasta el primer versículo del capítulo 5, leímos este contexto. Y cada uno de estos versículos nos habla con una claridad muy nítida de lo que es la importancia que nosotros le damos al cuerpo y la importancia que nosotros le damos al alma. El apóstol Pablo inicia en este contexto leído, dice, no desmayamos. En otras palabras, no nos damos por vencido. Nosotros no vamos a sucumbir ante la oposición, ante aquel que se opone a la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, dice, el hombre exterior, es una manera de decir este cuerpo físico o este cuerpo humano, ese es el hombre exterior, se va desgastando, es una manera de decir, se va envejeciendo. Como consecuencia del paso del tiempo, de los años, muchas veces las enfermedades físicas aceleran el desgaste del cuerpo también. Lo envejecen antes de tiempo. Pero el apóstol Pablo de alguna manera nos está diciendo aquí, eso no nos va a desalentar, dice. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene, aunque tiene cierta importancia, dice, pero mucho más importancia tiene el interior. Dice, mencionó que el hombre exterior, pero ahora, allí mismo en el versículo 16, empieza diciendo, el interior. Ya se da por sobreentendido que se está refiriendo al hombre. Así como se refirió al hombre exterior, a este cuerpo, ahora se está refiriendo al hombre interior, que es el alma, dice. Mientras uno va para abajo, dice, el otro se va yendo para arriba. Mientras uno se va envejeciendo,
el otro se va rejuveneciendo. Abraham, Isaac, Jacob, nos dice Génesis capítulo 50, vamos a ver a Génesis, hermanos, que nos dice cómo murió Jacob, uno de los grandes patriarcas del tiempo antiguo. Amén. Versículos, decir capítulo 49, mis hermanos. Versículos no quiero leer tanto, versículo 33. Amén. Dice así: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Oh, perdón, este es el versículo 33, leí el 50, versículo 1. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Bien. Amén. Jacob murió en una vejez extrema. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué yo vi esto? Dije que el cuerpo se va desgastando, se va envejeciendo, pero el alma no se envejece. Tenemos nosotros en la genealogía de Adán, hombres descendientes de Adán que llegaron a vivir casi los 1000 años. 969 años nos dice que fue el que más vivió, que fue Matusalén. Quiero darle lectura a esto por algo muy importante que quiero mencionar. Amén. Allí en el capítulo 5, versículo 27. Fueron, pues, es Génesis 5, 27. Amén. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años y murió. Le faltaron 31 años para llegarle al milenio. Le faltaron 31 años para igualarnos a nosotros en el día que el Señor, gloria a Dios, nos resucite y vivamos 1000 años con Él aquí en la tierra antes de partir al cielo a la eternidad. Matusalén murió muy anciano. Noé murió muy anciano. Abraham murió muy anciano. Hombres y mujeres de Dios vivieron tan ancianos que ya no podían ver ni oír, muchos de ellos. Pero el apóstol Pablo, volviendo a 2 Corintios 4, 16, nos dice que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Y si el Señor nos concede por su gracia misericordiosa alcanzar finalmente la victoria para resucitar para vida eterna, hermanos, yo ya me estoy viendo, cada día yo me miro más envejecido en el espejo, más blanco mi cabello, mi piel más apergaminada, a cada día me la miro yo, igual a mi esposa.
Pero gloria a Dios, hermanos, ustedes también, si el Señor les concede esa bendición, también van a caminar por ahí, gloria a Dios. Pero en aquel día, cuando el Señor nos conceda resucitar, gloria a Dios, no vamos a ver una bola de arrugas ahí enfrente de nosotros. Puros jóvenes. Gloria a Dios. Amén. Pura gente rejuvenecida. No obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Mi esposa, el Señor le concedió ver en un sueño a su mamá. La mamá de mi esposa falleció ya de edad avanzada, murió de cáncer. Todavía, al momento de su muerte, se miraba todavía más envejecida todavía. Las enfermedades sacaban por todos lados, hermanos. Pero en una ocasión, el Señor, dice mi esposa que ella tenía la inquietud, mi madre se iría al cielo. Ella se bautizó y vivió escasos días, creo que no vivió siquiera el mes, no vivió tal vez ni siquiera la semana después de que se bautizó. La bautizó el hermano Isaías Favela, un pastor ahí en Culiacán, ahí en un canal que está ahí pegado a la casa donde vivía en el rancho, mi suegra. Se bautizó así ya, con su cuerpo físico muy delgado. Pero así, gloria a Dios, el hermano la sumergió en las aguas corrientes ahí de ese canal, invocó el nombre de Jesucristo y mi suegra se bautizó, entró en una nueva vida. Pero antes, a mí me consta que yo vi cambios en ella, vi frutos dignos de arrepentimiento. Yo conocí a mi suegra cuando ella era inconversa, corajuda. A mi suegro varias veces lo regañó delante de mí, no tenía temor de Dios. Las gallinas o los animales de la vecina, vámonos, no quiero que se coman la comida que yo les he hecho aquí a mis gallinitas. Y cuando ella se convirtió, hermanos, fue una persona diferente. En una ocasión que estábamos allí, ella y yo sentados afuera de su casa, ya cuando ella entró en esa etapa de enfermedad, tratamos de ir a visitarla más seguido, y una ocasión que estábamos ahí sentados, vi una mancha de gallinas que estaban, mi suegro les había echado un montón de maíz ahí para que comieran, y le escuché cuando dijo, muchas de esas gallinas son de mi vecina, dice, pero qué bueno, dice, que la coman junto aquí con las gallinas mías, dice, de este maicito, dice, que se alimenten también, dice, eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, todo lo contrario de lo que ella hacía y era antes, mis hermanos. Pues a mi esposa, en una ocasión, por cierto, que mi esposa despertó, pero contentísima, porque el Señor le concedió ver a su mamá, dice, pero no la vio ya como aquella anciana cuando falleció, la vio una joven, dice, un pelo precioso, una piel, dice, como de señorita, quinceañera, dice, joven, mi madre, dice así, dice. Y así es como nos vamos a ver si el Señor nos concede, mis hermanos, gloria a Dios. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Regularmente, mis hermanos, cuando nosotros no nos centramos en los propósitos de Dios y en los beneficios que conlleva servirle a Dios, en esas esperanzas tan preciosas que el Señor nos da en cada una de sus promesas, gloria a Dios, la tribulación, la adversidad nos puede parecer años, mucho tiempo, pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que es leve. Algo leve es algo que no tiene mucha duración, es algo que no tiene importancia. Algo leve es algo que es muy superficial y que por lo tanto no afecta en lo absoluto. Y dice el apóstol Pablo que así es la tribulación. Cuando la enfrenta alguien que ama a Dios con sinceridad. Dice, pero ¿por qué el apóstol Pablo dice que es leve? Porque lo está viendo. Está viendo la tribulación,
y está viendo la gloria venidera bajo el trasfondo de la eternidad. Y está viendo que lo que el hombre pueda hacernos, por muy temible que sea y por muy doloroso que sea, es algo pasajero, transitorio, es algo leve. Es algo que no dura mucho si lo comparamos con la eternidad gloriosa que nos espera. Entonces, esa tribulación momentánea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, para lo que sirve, es para hacernos sentir más fuerte cada día esa gloria que el Señor nos tiene prometida. Para eso es para lo que nos puede servir. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es la expresión literal que vemos aquí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nosotros aquí, hermanos, pues las cosas que no se ven, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Regularmente al leer este versículo nosotros lo ubicamos en las cosas visibles que nos rodean. La luna, las estrellas, el sol, los árboles, las edificaciones, etcétera, todo aquello que se puede ver, que se puede palpar. Pero ahora yo quiero desviar nuestra atención para el efecto del tema que estamos viendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, no mirando o no dándole realce, más importancia a este cuerpo externo que es el que se está viendo. Como ya vimos en la epístola primera del apóstol Pedro, no adornándolo con lujos, llamativas cosas para hacerlo atractivo a la vista del ser humano. El apóstol Pablo ahora nos lo está diciendo con otras palabras, no mirando las cosas que se ven, dice, no dándole pues esa importancia mayor al cuerpo, dice, sino las que no se ven. Aquí nosotros podemos aplicarla y cabe perfectamente la aplicación a nuestra alma que no se mira. Amén. Y establece las causas, porque las cosas que se ven son temporales. Este cuerpo, ya decía yo, tarde que temprano va a llegar. Si Dios así bendice con muchos años, lleno de arrugas al último respiro, ¿no? Va a terminar y hasta ahí se acabó. En el mejor de los casos, si es que bien nos va, vamos a ser depositados en un ataúd y llevados a un cementerio. Digo en el mejor de los casos porque en este tiempo de grande violencia por todos lados, muchas veces no es posible hacer eso, porque los entierran, los queman, los descuartizan, los entierran en tumbas clandestinas, etcétera. Por allá los echan en algún canal, en alguna cuneta, etcétera. Muchos no tienen una sepultura honrosa. Y por lo tanto, mis hermanos, de cualquier manera el cuerpo termina con el último respiro y hasta ahí llega. Es sepultado y empieza a deshacerse con el paso del tiempo hasta que se cumple la sentencia del Señor que dijo: vas a volver a la tierra de donde fuiste formado, pues polvo eres y al polvo has de volver. Nos convertimos otra vez en tierra nosotros. Amén. ¿Sí? Y hasta ahí llegó. Alguien puede decir, entonces, ¿cómo va a estar eso? Que va a resucitar el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo va a resucitar, pero ya no en esta materia de carne y hueso, con sangre circulando. No, va a resucitar con un cuerpo que va a resistir la eternidad, sea para condenación, sea para salvación, va a resistir la eternidad en uno o en otro lugar. Este cuerpo no resiste.
Este cuerpo solamente resiste unos cuantos años y ahí termina. Pero el cuerpo que el Señor va a resucitar en su venida, ese va a durar por toda la eternidad, sea para bien o sea para mal. Gloria a Dios. Pero las que no se ven son eternas. Aplicamos a nuestra alma perfectamente. No lo alcanzamos a ver, no nos vemos nosotros mismos nuestra alma, porque no se puede ver, salvo que el Señor en una intervención extraordinaria nos conceda verla, pero de otra manera no podemos vernos. Yo miro a mi hermano, yo miro a mi hermana, yo miro nada más ese cascarón externo, pero lo que el Señor puso dentro, que es lo eterno, que es lo que no se mira, eso yo no lo puedo ver. Gloria a Dios. Bien. Porque sabemos, una vez más, el apóstol Pablo como que cierra aquí lo que inició en el versículo 16, en donde dijo, por tanto no desmayamos. Ahora dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, se está refiriendo, dice, este tabernáculo, o sea, este cuerpo humano, se deshiciere, que se da por un hecho que así va a ser, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese edificio es precisamente, independientemente de la profundidad de significado que tiene la palabra de Dios, puede aquí se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, donde vamos a habitar por toda la eternidad, pero también aplica ese edificio a ese cuerpo glorificado que el Señor nos va a conceder en su venida a este mundo. Gloria a Dios. Y todas estas cosas son puras promesas que el Señor nos da. Nos dice Mateo 10:28, son causas más que contundentes para temer más a Dios que al hombre y para cuidar más el alma que el cuerpo. Y así, hermanos, terminamos la predicación de esta noche. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Hay más contextos bíblicos que nos van a hablar de otras dimensiones en donde nosotros vamos a poder ver con claridad cómo es que evidenciamos alguno de los dos temores y la importancia consecuente del cuerpo o el alma, cual nosotros la tenemos más elevada. Vamos orando, pidámosle al Señor que nos